secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho a una entrevista en Financial Times que advierte al presidente electo de Estados Unidos, a Donald Trump, que si Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia que no le sea favorable, Washington se enfrentaría a una amenaza terrible que vendría del apoyo que ofrecen a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica están reunidos en Bruselas para debatir la continuidad de la ayuda a Ucrania ante la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugirió que se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego si el territorio que controla actualmente Kiev quedara bajo el paraguas de la OTAN. Ucrania tiene derecho a defenderse y nosotros tenemos el deber de ayudarla, por lo que debemos seguir dando nuestro firme apoyo. La alianza descarta una adhesión inmediata de Ucrania por el temor de que todo el bloque se vea arrastrado a una guerra con Rusia. Muy buenos días, amigos. Hoy es un día de Snow Day aquí en Ontario. Se cancelaron clases, todos estamos en casita, el frío está muy fuerte y es una verdadera pista de patinaje. Pero miren amigos, a lo que vamos, porque Rusia ha dicho que va a lanzar una venganza letal en contra del ataque con misiles estadounidenses que recibiera una de sus bases aéreas ayer. Cuando lo escuchamos así, se escucha grave, se percibe como algo grave. Misiles estadounidenses atacaron una base rusa ayer. Hay maneras de matizar esto. Si este fuera un canal propagandístico, bueno, pues en lugar de decir misiles estadounidenses atacan una base aérea de Rusia, diríamos Ucrania lanza ataque MS a suelo ruso. Y pues con eso le bajamos el nivel a la tensión. Pero la realidad es esta, amigos. Y la venganza que hoy se está anunciando no va a ser propagandística, ¿eh? Esta vez no es una amenaza vacía. ¿Saben por qué lo sabemos? Porque alguien dice por aquí en el chat, leía sus comentarios como siempre. Por ejemplo, Jorge Solórzano dice perro que ladra no muerde. Algunos otros en el chat, por ejemplo, estaban diciendo Rusia no va a atacar. La cuestión, amigos, es que la última vez que uno de estos ataques MS explotó en Rusia, vimos una respuesta brutal con los famosos Oreshnik, que son estos misiles hipersónicos que están ahora en poder de Rusia, que son imparables, que viajan 10 veces más rápido la velocidad del sonido y que producen un daño mayor que las armas nucleares sin generar un desastre ambiental. Cuando se utilizan por cantidades y con la letalidad suficiente, producen un daño incluso equivalente o mayor al de las armas nucleares. Lo que vimos la vez pasada fue una muestra gratis. Y ahora pues ya estamos viendo cómo Ucrania ayer parece que no entiende la lección, lanza nuevos ataques con misiles ataque MS, que ojo aquí amigos, son misiles estadounidenses. Y los lanzan contra un aeródromo militar en territorio ruso muy cerca de Taganrog. Esto, amigos, no es cualquier cosa. Es un giro que solamente nos está diciendo que esto va a escalar muchísimo. Miren, yo tengo una teoría y déjenme decírselas, porque lo vamos a ir analizando hoy en este podcast. Esto es lo que yo pienso. ¿Por qué Zelensky lanzaría un nuevo ataque con ataque MS? Si la última vez que lanzó uno, Rusia contesta con un arma que no se había revelado, que el mundo no sabía que existía, como los Oreshnik. Lanza esta muestra gratis. Y Putin dice, eso fue nada más el principio, pero los Oreshnik se pueden modificar para causar un impacto más amplio,
para incluso devastar zonas más grandes, y si se usan las cantidades y en la dirección suficiente, causan un daño más brutal que las armas nucleares, que todas las armas nucleares de la OTAN. Por eso, o de Rusia o del mundo, por eso el mismo Putin dijo hace unos días que ellos ya no necesitan usar su arsenal nuclear porque tienen algo mucho más letal y eficiente. ¿Por qué, si ya sabe Zelensky que se le viene un ataque que no va a poder parar jamás? Ni siquiera toda la OTAN junta podría parar un ataque de Oreshnik. Ni siquiera. ¿Por qué, si lo sabe, va y le pica el trasero al oso así otra vez? Con un palito, ¿no? Es como el niño que, oye, ya sabes que el oso mata gente, ¿por qué él vas y le picas el trasero? Bueno, fíjense, amigos, que hace unos días yo leía esta nota de que el club nuclear se reunió, o sea, los países miembros de la OTAN que tienen capacidad nuclear, para evaluar los riesgos del Oreshnik. Es decir, ¿cómo podría la OTAN hacer frente a esto? Pero tal vez, amigos, los primeros ataques con el Oreshnik, que Putin dice, estos fueron una muestra gratis, fue un primer test, tienen una capacidad de destrucción mucho más amplia que eso, según se configuren, y tal vez como Ucrania es el laboratorio de la OTAN esté provocando precisamente una nueva respuesta con Oreshnik para plantear qué tan letal va a ser esa destrucción, para seguir analizando su trayectoria, su verdadera velocidad, su capacidad. Y entonces, amigos, esto va a costar la destrucción de Ucrania, pero es el laboratorio de la OTAN. Eso es algo que yo pienso. Díganme ustedes en el chat si creen que se trata de esto. Y si no se trata de esto, yo no sé por qué Zelensky provocaría una respuesta así si sabe que esto va a pasar, como que 2 por 2 son 4. Miren, vamos a desmenuzar esto porque el nivel de riesgo ya está subiendo y honestamente pues se está poniendo bastante peligroso. Ya ni siquiera estamos hablando de una respuesta nuclear, porque el mismo Putin ha dicho, ya no necesitamos usar armas nucleares con esto. Entonces, miren, vamos a los hechos. Ayer Ucrania, como ustedes saben, había lanzado misiles estadounidenses, o mejor dicho, se lanzaron misiles estadounidenses desde suelo ucraniano hacia un aeródromo que precisamente está en Taganrog. Esto está precisamente, repito, al sur de Rusia, en la región de Rostov. Sale el ministro de Defensa ruso y dice que 2 de estos misiles fueron derribados por los sistemas de defensa aérea Pantsir que tiene Rusia para protegerse de esto, que son, por cierto, bastante efectivos para este tipo de ataques con misiles ATACMS. ¿Qué pasa con los otros 4? Porque en realidad fueron 6. Los otros 4, dice el Ministerio de Defensa ruso, no llegaron a sus objetivos gracias a que Rusia despliega esta guerra de interferencia electrónica. Es decir, lo que hace es desorientarlos con interferencia electrónica, y entonces el misil pierde dirección e impacta en otro lado, no en el objetivo original. Bueno, hasta ahí pues parece un logro de Rusia, ¿no? Parece como que de los 6 que lanzó, 2 se pararon en el aire, los otros 4 se desorientaron con los sistemas de interferencia electrónica, entonces exitazo. Pero la realidad es muy diferente, amigos, porque el hecho de que el misil no llegue al objetivo inicial no quiere decir que no llegue a otro lugar, y al llegar explota. Entonces cayeron sobre edificios, cayeron sobre vehículos, causaron lesiones a varias personas civiles, por supuesto, y ahora pues esto causa la furia de Rusia, porque no es la primera vez que Ucrania ataca suelo ruso, pero de alguna manera sí podríamos decir que es la segunda o tercera vez que lo está haciendo con estos misiles tan avanzados que la administración de Biden le ha dado a Zelensky y que le ha no autorizado, ordenado que los use contra suelo ruso. Aún sabiendo cuál va a ser la respuesta, él lo hace, porque precisamente lo que aparentemente quieren es provocar una respuesta rusa. La OTAN quiere saber más del Oreshnik, quiere saber su capacidad, su verdadera velocidad, quiere grabar pues todo el recorrido desde que se lanza hasta que impacta, y para eso necesitan otro ataque. Y Zelensky está poniendo a Ucrania como conejillo de indias, como el laboratorio de la OTAN, para ver cómo explotan estos Oreshnik en los próximos días u horas. Porque ya lo que estamos viendo es que precisamente esta tecnología que Biden le da a Zelensky no es suficiente para causar un daño en Rusia, pero sí es suficiente para provocarlo.
y generar una respuesta. Es como si Washington de alguna manera le estuviera diciendo a Moscú, pues sí soy yo, sí estamos involucrados y no nos importa que lo sepas, desquítate con Ucrania, ahí está nuestro laboratorio, échale unos Oreshnik, por favor, queremos saber más, queremos analizar esa nueva arma que tú tienes. Y bueno, pues Rusia ya dijo que no se va a quedar de brazos cruzados. De hecho, déjenme mostrarles, como siempre, algunas de las fuentes que usamos nosotros. Usamos demasiadas, pero algunas de las fuentes que leemos antes de iniciar este podcast. Ahí tienen, por ejemplo, una fuente occidental de Le Monde, que es un medio francés. Y también esta nota está, como pueden ustedes ver abajo, la fuente es nota que está confirmada con Le Monde, con prensa asociada y con prensa asociada francesa. Entonces ahí tenemos tres fuentes, tres fuentes primarias. Le Monde, prensa asociada y AFP. Para que no digan que estamos usando medios prorrusos. Todos estos tres son medios occidentales. Y después aquí tenemos precisamente otra fuente que vamos a analizar. Pero el jueves, hora de Rusia y jueves ya también hora local de aquí de Toronto, pues Dmitry Peskov sale hace unos momentos y da este mensaje en donde dice que Rusia va a responder. ¿Cómo va a responder? Dice que va a ser en el momento y en la manera que ellos consideren apropiada. Nada más, amigos, que definitivamente va a haber una respuesta y esa respuesta pues va a ser brutal. No es solamente un discurso para la prensa. Cuando Rusia dice algo así, pues es porque tiene algo planeado. La última vez que lo dijeron salieron los Oreshnik. Y si vemos lo que hicieron precisamente, pues fue en noviembre cuando lanzaron este nuevo misil hipersónico que tiene una capacidad de viajar 10 veces más rápido la velocidad del sonido. En ese momento, los Oreshnik los lanzan contra una planta militar ucraniana. Si se acuerdan ustedes, lo estuvimos hablando aquí precisamente en Perl, que es una de las plantas militares y de producción más importantes que tenía Ucrania. Y ahora pues está diciendo va a haber una respuesta letal. Y eso no es algo que, como decían por aquí alguien en los comentarios, perro que ladra no muerde. No, no es así. La última vez dijeron va a haber una respuesta letal y fue más que letal. Y yo creo que para que no queden dudas, Putin lo dijo incluso hace unas semanas. Dijo, si los ataques en nuestro territorio continúan así tal cual, de hecho lo estoy leyendo en estos momentos, déjenme abrir su declaración. Dice, si los ataques continúan en nuestro territorio, usaremos nuestras armas contra instalaciones militares en los países que permitan el uso de armas contra nosotros. A ver, esto es grave, amigos, porque dice, si siguen haciendo esto, nosotros vamos a atacar. Y olvídense que vamos a atacar nada más a Ucrania. Vamos a atacar a cualquier país que le esté dando armas a Ucrania para bombardear suelo ruso. Entonces, esto, amigos, ¿qué implica? Implica básicamente que cuando Dmitry Peskov sale esta mañana y dice vamos a lanzar un ataque, no necesariamente tiene que ser un ataque contra Ucrania. Cuando Putin dijo hace unos días vamos a atacar no nada más a Ucrania, sino también podemos atacar a quien le dio esas armas a Ucrania, ¿quién le dio los ataques MS? Estados Unidos. Entonces, eso, amigos, es lo peligroso de la escalada, porque entonces en teoría estaríamos hablando de que Rusia está abriendo la posibilidad de golpear cualquier objetivo, que puede ser territorio estadounidense, difícilmente. Cualquier país europeo que esté armando Ucrania, muy probablemente. Y eso, amigos, pues ya no sería nada más un conflicto local con Ucrania, eso ya sería un estallido de una guerra, me atrevería a decir que mundial o por lo menos directa con la OTAN. Que la OTAN es realmente quien está escondiéndose detrás de Ucrania para atacar a Rusia, pero no lo quiere hacer de frente. ¿Para qué? Pues no porque la OTAN tenga una percepción diferente, porque tiene miedo de activar el artículo 5 y entonces que los soldados que mueran sean de países de miembros de la OTAN y no soldados ucranianos nada más. Es más, yo creo que ya a estas alturas, amigos, es más que obvio que Zelensky está jugando con fuego, literal y políticamente. Incluso en un mensaje reciente que estaba yo checando que habían lanzado en Telegram, el mismo Zelensky había celebrado esto, dijo él, como un golpe tangible contra objetivos rusos. ¿Cómo puede celebrar algo así? Amigos, es como si yo de pronto por cierto, me pasó.
en el playground una casita de juegos que tienen aquí afuera mis niños en el patio, salió un panal de avispas. Entonces, pues había que tirarlas. Mi hija dijo, busca a alguien, y buscó en Facebook, cobraban $160. Digo, no, hombre, a la vieja escuela mexicana, yo tengo un amigo que lo hace más barato y a tirarle piedras al panal. A ver, con un palo de escoba, pues a tirar el panal. Me llevó 3 días porque iban pedazos. ¿Qué creen ustedes que yo tenía que hacer después de tirarle piedras al panal? Pues salir corriendo. Después de pegarle el primer palazo, pélate. ¿Quién puede ser tan tonto para quedarse ahí? Oye, ¿y si la puerta se cerró? Estás jodido. Entonces, Zelensky le tira piedras al panal y se queda ahí parado. ¿Qué espera que va a pasar? Lanza estos ataques MS, que son las piedras al panal, y después de eso sale a decir en Telegram que esto es un triunfo. Entonces, incluso lo dijo, que también habían atacado instalaciones de energía y de combustible en otras regiones rusas. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere? Porque, pues por un lado parece que busca pues demostrarle a la gente que Ucrania todavía tiene fuerza para golpear al enemigo. Qué bueno que pudiste darle al panal. Pero por otro lado, ¿estás preparado para cuando las abejas salgan? Ese es el gran problema. Y el gran problema no es el que le está ahí pegando palazos al panal, es el que le dice en la oreja, dale otro fregadazo, dale otro. No te preocupes, yo te ayudo. Y cuando sale el primer palazo, la OTAN se esconde, cierra la puerta y dice, no, pues es una cosa muy de Ucrania. Ucrania tiene su derecho a defenderse. Dale otro palazo. Entonces, aquí es donde entra precisamente Trump, porque hay una narrativa muy retorcida en esto. Alguien me puede decir, porque nunca falta el que viene y dice, prorruso. Bueno, a lo mejor, pues díganme si Trump es prorruso. Hasta donde yo sé, es presidente electo de los Estados Unidos. Y el mismo Trump nos da la razón. Trump sale hace unas horas y dice que esto es un gravísimo error, que se opone a esto y que es un error garrafal. Ojo, no lo dice otra vez, no estoy usando medios ni rusos ni ucranianos, son medios occidentales y declaraciones del nuevo presidente de los Estados Unidos en unas semanas. Entonces, el mismo Trump sale y dice, esto es un error enorme disparar misiles a suelo ruso. Es como lo que decíamos de tirarle piedras al panal. ¿Qué pasa? Esto solamente escala el conflicto. Y Trump, amigos, pues no es exactamente un aliado de Rusia, pero entiende que este tipo de acciones, pues lo único que hace es poner en peligro, pues no solamente a Ucrania, lamentablemente. Ojalá pusiera en peligro a Zelensky nada más y se hiciera cargo de sus actos. Pone en peligro a civiles inocentes en Ucrania, pero también pone en peligro a Europa, principalmente, que es quien sigue asusando esto, junto con Biden, como si no entendieran las consecuencias posteriores a esto, que las entienden perfectamente y por eso lo hacen. Saben que a cada acción viene una reacción, están esperando y provocando esa reacción. ¿Qué va a pasar entonces si la reacción sucede? Si Rusia cumple sus amenazas, ¿qué va a pasar si ataca instalaciones militares? Ya déjense ustedes de Ucrania, Eso es como lo más natural que todos nos esperamos aquí. Pero hace unos días Rusia dijo, si esto vuelve a pasar, lo dijo Putin, vamos a atacar cualquier país que le dio esas armas a Ucrania para seguir atacando el suelo ruso. A lo mejor no es Estados Unidos, ni lo quiera Dios, ¿verdad? Pero ¿y si ataca Polonia o Alemania? El que avisa no engaña. Y hace unos días se advirtió esto. Entonces, ¿qué va a hacer la OTAN en este caso? Porque, pues, si Rusia, digamos, de alguna manera cumple lo que dijo hace unos días, pues estamos hablando de una guerra que ya no sería necesariamente una guerra proxy, ya estamos hablando de una tercera guerra mundial, literalmente. Porque si vemos esto, pues ¿quién le dio los ataques MS? Estos misiles que ya están nuevamente siendo el juguete maldito que está ahí para envenenar precisamente las relaciones. Yo veía un artículo del Washington Post hace unos días que decía precisamente que la misión de Biden en estos momentos es prenderle todo el mayor combustible posible, echarle todo el mayor combustible posible al mundo para evitar sabotear a la administración de Trump, para evitar que Trump pueda pacificar cualquier conflicto. Llámese Medio Oriente, llámese Ucrania. Y bueno, pues por eso vemos cómo llega Blinken con la gasolina, cómo manda Biden la caja de fósforo, que son los ataques MS.
Y pues esto tiene una intención clara. Y lo que estamos viendo aquí, que esta decisión de armar a Ucrania hasta los dientes con misiles avanzados, pues es una estrategia que tiene ese propósito, sabotear a la administración de Trump, pero también veía yo un artículo ayer que decía Biden, el anciano octogenario que quiere terminar con el mundo. Y estaba bastante interesante el artículo, que básicamente lo que dice es pues que lo que quiere hacer Biden es sabotear a la administración de Trump, nada más que jugando a los límites de una tercera guerra mundial, y eso es sumamente delicado porque lo que parece que está haciendo pues es de alguna manera apostando a que todo esto se salga de control a un punto en donde se inicie una guerra ya directa con la OTAN en la que Trump no va a poder hacer nada. Entonces ya no se va a tratar de la promesa original de pacificar la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ahora ya será la guerra entre Rusia y la OTAN completa, y Estados Unidos es parte de la OTAN. Y aquí viene precisamente el tema del jaque con el Oreshnik, porque seguramente lo que se quiere provocar aquí es que lo use de nuevo para analizarlo, para estudiarlo, para ver cuáles son las reacciones. Eso es lo que quiere seguramente Biden en este momento, la administración Biden o la OTAN. Entonces, para los que alguien preguntaba aquí muy rápidamente qué era Oreshnik, pues Oreshnik hay que recordar que es el último misil de última generación que lanzó Rusia el mes pasado, que es un misil pues prácticamente imposible de parar. Lo usaron hace unas semanas. Dice Rusia que no tiene miedo de usar sus armas más avanzadas si lo consideran necesario. Y ahora, pues si deciden utilizarlo de nuevo, pues sería esta vez no solamente contra objetivos simbólicos en Ucrania, sino que ya sería en una escalada que podría tener niveles que se saldrían de proporción. Entonces, si Rusia decide usar de nuevo el Oreshnik contra una instalación militar, ya sea en Ucrania o en un país miembro de la OTAN, pues ¿qué va a hacer la OTAN? Porque en teoría tendrían que activar el artículo 5. Un ataque contra un miembro de la OTAN, pues se supone que es un ataque contra todos. Pero al mismo tiempo, amigos, y esta es una realidad incómoda que no quiere aceptar en estos momentos la OTAN, pero entrar en una guerra directa con Rusia, pues no es algo que Occidente quiera hacer. Es mejor desgastarlo a través de otro. El problema es que esta estrategia no les ha funcionado. Y entonces, parece que ahora el viejo dicho de si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Y volviendo al tema de Zelensky, aquí es donde se está volviendo cada vez su postura más frágil, cuando le está haciendo cada vez más inútil a la OTAN, porque no está logrando esto. Y está escalándose este conflicto, se está volviendo cada vez más difícil para sus aliados justificar este apoyo continuo en una Europa donde vemos a muchos países que hoy están lidiando con terribles problemas económicos, con niveles inflacionarios fuera de control, y cada vez es más difícil darle armas a Ucrania, pero por el otro lado sí que vemos a una administración, a la administración de Biden, que dice hasta el último dólar que quede disponible antes de que yo me vaya se lo voy a dar a Ucrania. Ojo, no dice se lo voy a dar a los estadounidenses, a las personas en situación de calle, a quienes más sufran en Estados Unidos. No, a Ucrania. Yo creo que Biden se cree presidente de Ucrania, no de los estadounidenses. A pesar de que Trump ya dijo que su política es distinta, se está asegurando de sabotear hasta el último de sus días precisamente este cambio de gobierno. Y entonces, amigos, aquí estamos viendo algo que al final del día puede tener consecuencias catastróficas. Amigos, este es un game over. Y ya no hay vuelta atrás, señores. Rusia se estaría quedando con la mejor parte de Ucrania y la OTAN. Bueno, miren, básicamente se van con las manos vacías, con una por detrás y otra por delante. Y así sin rodeos, y mientras estamos aquí nosotros hablando en este podcast, fíjense lo curioso que es esto. Los acuerdos y las maniobras políticas están dejando prácticamente a la OTAN humillada. Crimea, hablamos por supuesto del Donbass, que les gusta Sumy, Kharkov. Sumy es una región particularmente interesante porque esta región ucraniana es desde donde se habría lanzado ese ataque a la región de Kursk, en donde se habrían concentrado miles de tropas de la OTAN disfrazados de soldados ucranianos para invadir suelo ruso en Kursk. Y entonces ya se estaría hablando de que esto también formaría parte de la Federación Rusa. Kharkov,
todo el control del Mar Negro. Amigos, estamos a punto de ver un nuevo mapa de Rusia que no se había visto, por supuesto, desde los tiempos de la URSS plantada una bandera rusa oficialmente en estos territorios. Bueno, en aquel entonces una bandera de la URSS. Pero ya estamos hablando, amigos, de cómo esta gran alianza occidental pues está quedando atrás y sabe lo que se le viene. Y lo que se le viene precisamente son las negociaciones entre estos dos amigos que ustedes ven aquí precisamente en imágenes. Negociaciones con Trump, negociaciones directamente con Rusia. Solo ellos saben los detalles de los que están hablando. Por cierto, estas son pláticas de adultos y aquí no está invitado el niño Zelensky. Entonces, ya podríamos estar hablando de cómo esto es uno de los últimos clavos en el ataúd, no solamente de la administración del régimen de Zelensky, sino también de los planes de la OTAN. ¿Saben por qué? Porque todo este panorama pues ya está decidido a estas alturas muy seguramente desde Moscú y desde Washington. Y ahora pues nos va a tocar ver qué es lo que hay realmente atrás. Hay muchas pistas de lo que se viene en enero, Muchas pistas ya se están dejando. Miren, por ejemplo, hablamos de algunos de las pistas que yo creo que podríamos estar viendo son, por supuesto, lo que estaría pasando en estos momentos con Víctor Orbán, que es uno de los grandes aliados precisamente pues de Putin y que también es uno de los grandes aliados o amigos, digamos, de Putin, pero también aliados de Trump y que en su momento la Unión Europea lo había mal visto, pero ahora Víctor Orbán, que es el primer ministro húngaro, está ganando demasiado poder y precisamente está fungiendo ya como intermediario entre Vladimir Putin y Donald Trump. Entonces, miren, en política no hay muertos, Y al que ayer lo mal veían, que era Víctor Orbán, y al que la Unión Europea le daba la espalda, pues hoy está ganando muchísimo poder. De hecho, él mismo está criticando muchas de las actitudes de Bruselas y pues está de alguna manera haciendo esta conexión ya con Rusia, con el Kremlin, con Putin directamente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues resulta que hace unos días, para tener la pista de lo que hay detrás de esto y cómo es el game over para Ucrania, pues resulta que Víctor Orbán estuvo hace unos días con Trump, precisamente en Mar-a-Lago. No sé si ustedes se enteraron de esta nota. Bueno, pues coincidencia, ustedes díganme, después de que Víctor Orbán estuviera con Trump reunido ahí en secreto, en una plática pues privada, pues ahora, después de eso, mágicamente Orbán está sirviendo como un puente no oficial, porque pues Trump todavía no es el presidente oficial de los Estados Unidos, pero de alguna manera sí, para planear directamente con Putin qué va a pasar con Ucrania, para ver cuál va a ser el nuevo mapa de Rusia. Y bueno, amigos, las noticias que hoy están hablándonos ya de los rumores de lo que son los detalles de esto, pero también muy a conciencia por varios analistas de lo que se sabe que es lo que estaría pidiendo Rusia, que no va a ceder ni un centímetro para empezar de lo que ya tiene. Eso es, yo creo que la primera base mínima, saber que lo que en este momento está bajo ocupación rusa es ya suelo ruso y parte del nuevo mapa de Rusia. Y pues esto se queda ya ahí. Eso sería, yo creo que lo primero, la base mínima de la que hay que arrancar. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son las zonas que ya tiene Rusia y que dejarían de ser parte del país, del territorio ucraniano, para convertirse ya en nuevo territorio ruso. Y por supuesto que con esto vamos a estar viendo el desmoronamiento de Ucrania, pero también muy culpable o mucha responsabilidad en esto tiene, por supuesto, la OTAN, que ya como que no se le ven muchas ganas de responder porque pues ya lo intenté todo, ya que van a hacer sanciones, ya puso todas las posibles. ¿Qué más? Armas, ya le dio todas las que tenía a Ucrania, menos las nucleares, y hasta eso Biden está intentando sondear esa idea. Ahora miren, vamos a hablar de cómo precisamente llegamos a este punto en donde es el fin de la Ucrania que todos hemos conocido durante las últimas décadas. Si alguien va en estos momentos a ver el mapa de Ucrania en Google, chéquenlo, háganle un screenshot, guárdenlo en su carrete de imágenes de celular, porque eso va a ser historia en unas semanas y ese mapa va a cambiar.
muy pronto. Entonces, amigos, estamos frente a un parteaguas porque ya se han filtrado algunos detalles de estas conversaciones con Trump en donde se estaría hablando de cómo se está ya discutiendo la idea de congelar los ataques, que no necesariamente, ojo, esto significa, dicen congelar las hostilidades, para ser precisos es la palabra que se usa en muchos de los medios occidentales por acá, sería lo equivalente a eso en español, como a congelar las hostilidades. No se usa la palabra paz, ojo, estamos hablando de una pausa estratégica. O sea, es de alguna forma como decirle al árbitro que hay que detener el partido, como un cese al fuego, porque el marcador ya claramente favorece a uno de los equipos. ¿Quién está siendo favorecido en este momento en el marcador? Pues amigos, es más que evidente que Rusia. Y Rusia se va a quedar en esto pues con el control de muchas regiones claves, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el este de Dnieper, eso ya es parte de Rusia. Pero además, fíjense, súmenle Sumy, súmenle Kharkov, súmenle Dnepropetrovsk, súmenle básicamente pues toda la columna vertebral económica e industrial de Ucrania. Es decir, los dulces de la piñata se los queda a Rusia y a la OTAN le está dando el cascarón, ¿no? La basura, ¿no? Que queda de la piñata ahí, la cabeza del muñeco, ¿no? Que siempre sirve para guardar los dulces que agarraste, nada más que no hay muchos que llevarse. Entonces, esa piñata ya no va a tener dulces para la OTAN. Ese es el gran problema. Y luego no hay que olvidarse, pues, Crimea. Crimea, que eso ya no es más que un adorno en la discusión. Es el reconocimiento que está de más, si lo quieren reconocer o no, de que Crimea, pues, es parte de Rusia. Sería parte de las negociaciones de las que ya se estarían hablando. Y bueno, pues, ¿qué le toca a la OTAN? Pues, qué buena pregunta, ¿no? A la OTAN le toca un gracias por venir a la fiesta, fue divertido mientras duró, con permiso, pásele. Se quedan mirando en el tablero. No se llevan nada, por lo menos nada de valor. Y mientras esto pasa, por eso la OTAN está, amigos, en estos momentos que se la lleva al diablo, porque mientras esto está pasando, están viendo cómo la paz se está discutiendo en una mesa en donde la OTAN ni siquiera está siendo invitada y ni le están tomando consideración de lo que están hablando directamente Trump y Putin, directamente o a través de intermediarios. Y aquí la OTAN, repito, lo que piense o deje de pensar le importa muy poco. A Trump le importa muy poco a Putin y su opinión vale tanto como una moneda de 3 pesos. Y bueno, pues hablando de no invitados a la fiesta, luego sigue Zelensky. Fíjense cómo da vueltas la vida, ¿no? Hace poco hubo una conversación de paz a la que no fue invitado Rusia. Se les olvidó, ¿no? Hacer una conversación de paz sin una de las partes involucradas en el conflicto. Y bueno, pues ahora estamos viendo estas mesas de paz o de cese al fuego y se les olvida invitar a Zelensky. Porque es una mesa de adultos, pues, básicamente. Pero esto ya choca mucho con el líder de la narrativa valiente. Veía yo las declaraciones de hace poco de los republicanos en la última reunión que tuvo Zelensky, que fue recibido por Emmanuel Macron y por Trump en Francia precisamente. Y los comentarios de los asesores cercanos a Trump es que el tipo es un vulgar y irrespetuoso. Así se referían de Zelensky, que era vulgar e irrespetuoso por presentarse vestido como payaso a una reunión oficial con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pues eso es un uniforme de payaso, ¿no? Va a una reunión, no lleva la más mínima formalidad de una corbatita, aunque sea un moñito, ¿no? Va disfrazado de soldadito. En su vida ha empuñado un arma en esta guerra, pero el señor va disfrazado de soldadito. Y entonces no es propio para la diplomacia en estos niveles y hay estas críticas de los republicanos. ¿De qué se disfrazó este güey? No, vienes disfrazado de soldado, vienes de la trinchera, vienes de la guerra, has empuñado un arma, te has metido con los soldados. ¿Por qué te disfrazas así? No es formal, no es respetuoso y ya se está cayendo toda la narrativa ahora del líder valiente disfrazado de soldadito y así se presentaba pues a todos los medios de comunicación, así se presentaba en todas las reuniones con los mandatarios internacionales. Ya todo eso, amigos, parece que se está quedando atrás, ¿eh? Ya ese discurso que alguna vez fue, hoy ya no da gracia ese chiste. Ya lo toman como una informalidad, repito, lo calificaron de vulgar
e irrespetuoso. Entonces, de hecho, ya recordé, la palabra no fue vulgar, vago, irrespetuoso. Y bueno, pues ahora Estados Unidos ya no quiere, bajo la administración de Trump, ese es un hecho, ya no va a seguir invirtiendo miles de millones de dólares en Ucrania. ¿Por qué? Porque para Trump el dinero de los Estados Unidos es para los estadounidenses, no para los ucranianos. Y mucho menos, este dinero nunca ha llegado a los ucranianos. Los ucranianos desde estos momentos tienen una crisis económica terrible. Nada de esto le llega a ellos. Le llega a la industria armamentista. El dinero no se lo dan en rollo, se lo dan convertidos en armas. Armas que muchas veces ni siquiera vieron ellos llegar. Muchas de esas fueron a parar a Siria. Repito, quitaron a un dictador para poner a un terrorista. Ya, para que no me digan en el chat, la palabra completa no la puedo decir, pero digámoslo así. Y bueno, pues lavando armas a través de Ucrania. Y ahora vemos a una Europa dividida, vemos por supuesto después de esto una Alemania y una Francia que piensan una cosa, vemos a un Víctor Orbán en Hungría que piensa otra, Polonia que hoy está mordiéndose las uñas, y pues el resultado de todo esto ya es una Ucrania que está al borde de ser repartida en pedazos, que el mapa de lo que hoy conocemos como Ucrania no va a durar muchas semanas más así. Y ahora si vemos punto por punto cómo esto va a cambiar a toda la geopolítica en menos de un mes, pues es muy claro, amigos, porque estas negociaciones que ya están sucediendo en estos momentos que estamos aquí analizando esto entre Trump y Putin, pues son de alguna manera, y fíjense que leía yo en una columna en la mañana y tiene toda la razón, son un Minsk 3. Eso es lo que es, está discutiendo pues una especie de acuerdo Minsk versión 3.0, pero ahora tiene un giro bastante interesante, que el giro es de alguna manera pues congelar el conflicto hasta donde está, o sea, lo que tú tienes, pues lo tienes, lo que yo tengo, lo tengo. Rusia mantendría las zonas que ya controla, Ucrania tendría que resignarse con lo que queda, pero fíjense, aquí está el truco. Digamos, que no es un fin de la guerra, un congelamiento, pues se podría romper en cualquier momento. Es una cláusula que según varias filtraciones estaría dejando Putin ya ahí en la mesa. ¿Por qué? Porque la verdad es que ni Trump ni Putin confían del todo en que esto pueda ser sostenible a largo plazo cuando vemos a una administración de Biden que no es nada más que un gerente de los verdaderos dueños de esta estrategia, que es el grupo Bilderberg, que también tiene inversiones muy poderosas en la industria armamentista, que vimos como el mismo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, termina su mandato y ¿saben a dónde le dan chamba ahora que ya salió? En la segunda silla más importante del grupo Bilderberg. Entonces, ellos son los que de alguna u otra forma dominan el mundo, mandan y marcan una agenda mundial y entonces ellos saben que este conflicto puede azuzarse en cualquier momento. Y de alguna forma por eso ponen esta pausa, porque sería una especie de estrategia pues, para ganar tiempo, para ver qué tan sostenible es mientras se redibujan las nuevas fronteras de ambos países. Entonces, Ucrania perdería la riqueza más grande que tiene en su territorio en el Donbass y en muchas otras zonas. Rusia ganaría esta nueva anexión de zonas. La OTAN se queda como el chinito milando, decimos en México. Y bueno, pues ¿qué pasa con Zelensky? Y aquí es, amigos, donde las cosas se le van a poner muy, muy feas a Zelensky, porque hay varios rumores de que Estados Unidos estaría ya considerando reemplazarlo y que sería una de las primeras condiciones de Putin. Por eso una de estas notas que vimos la semana pasada de Diario El Mundo y de otros medios de comunicación estaban manejando la versión de que Londres ya estaría haciendo el papeleo para darle asilo político a Zelensky, porque saben que es insostenible su presencia en Ucrania. Entonces, van de alguna manera a cambiar el personaje del héroe, del que actualmente es el soldadito que se viste así, por alguien como figura. De hecho, ya se están manejando nombres, están manejando figuras como, por ejemplo, Poroshenko, que es una persona que tiene fama de ser más manejable. Fue el autor, de hecho, de los acuerdos de Minsk II. Y esto pues sería un golpe durísimo, durísimo para la narrativa de la administración de Biden y de la OTAN, pero también pues sería de alguna forma una nueva manera de moldear esta frágil paz o cese al fuego sin que se note tanto que fue un descalabro total para la OTAN. Y francamente pues Zelensky pues ya no tenía mucho margen de maniobra. Él sabe que era un empleado a las órdenes de Biden. El patrón se va
y pues lo lógico es que el empleado también. Y el papel de la OTAN, sobre todo en todo esto, porque ahora vemos a una OTAN que está entre la espada y la pared. Vemos a una Ucrania en guerra que pues es muy útil para la OTAN, pero pues admitir a Ucrania en la OTAN, espérate, eso ya es otra cosa. O sea, Ucrania les es útil cuando se trata de servirles como ariete contra Rusia. Pero de eso a que seas uno de los míos, hay una gran diferencia, ¿no? La OTAN no sabe, por eso no lo aceptan. Porque según la carta de la OTAN, y ellos también, digo, es algo que el mismo Zelensky tuvo que saber desde un principio, pero por favor, cualquier ataque a un miembro de la OTAN, pues requiere una respuesta militar inmediata. Y están muy propensos a un nuevo estallido de la guerra después de un cese parcial, un cese al fuego. Entonces, ¿qué va a pasar si la OTAN acepta a Ucrania y vuelve a estallar una guerra entre Rusia y Ucrania? Pues entonces Europa tendría en ese escenario que entrar en una guerra directa con Rusia por la OTAN, para salvar a la OTAN. Y espérame, sí me sirves, pero no es para tanto. Ya le es más útil en estos momentos a la OTAN por siempre que Ucrania sea el buffer, digamos, incómodo entre Occidente y Moscú. Es un ariete. O sea, le sirve más como ariete que como un miembro de su organización. Y luego, por supuesto, más cuando vemos estas cosas como el factor Trump, que se está hablando cada vez más de estas pláticas de paz. El mismo Trump ya ha dicho que quiere acabar con la guerra, pero pues por otro lado también nos dicen que hay bastantes dificultades. Por ejemplo, muchos de sus miembros del gabinete están llenos de halcones, que están viendo cómo Rusia pues es un enemigo para los intereses de muchas de las industrias económicas estadounidenses. Entonces, no sabemos si le dé el tiempo suficiente a Trump para lograr una paz permanente o si es solamente un cese al fuego temporal. Lo que sí sabemos es que más allá de lo que pase, este conflicto ya no va a ser igual. Y también sabemos cuál es de alguna manera la posición de Rusia, que es un paso atrás, pero ni para agarrar vuelo. Entonces, no va a ceder un solo centímetro del territorio que en estos momentos ya tiene ocupado Putin. Eso para ellos no parece ser negociable. Ni Crimea, ni el Donbass, ni todas estas regiones que hoy controlan se las van a regresar. Y además de eso, pues están pidiendo garantías de que Ucrania, por supuesto, no va a ser aceptada ni arrastrada a la OTAN bajo ninguna perspectiva. Esa es, digamos que otra línea roja básica. Primero, es de lo que tengo, nada te lo regreso. Lo que está bajo control de Rusia se queda en Rusia. Segundo, en la OTAN, jamás. Y eso pues ya nos habla acerca de cómo sería el gran perdedor la OTAN, por supuesto, de todo esto. La OTAN de por sí, favor que le hacen, porque nunca es que hayan querido a la Ucrania en sus filas. Si lo hubieran querido, ya lo hubieran aceptado desde hace mucho. Porque excepciones han hecho con otros estados, no con Ucrania. Y luego, pues miren, la cereza en el pastel, que es China, que China también está jugando aquí un papel muy importante. A lo mejor si ustedes quieren se está asomando de lejito, pero pues está viendo muy de cerca este conflicto y está viendo cómo se debilita Occidente con esto, cómo la OTAN queda básicamente humillada, se va con las manos vacías. Y bueno, pues ¿qué va a pasar con el resto de Ucrania? Porque una parte se la lleva a Rusia, la otra parte pues es una parte que pues de alguna manera no tiene mucho valor. Hay regiones occidentales de Ucrania que se van a quedar ahí. Por ejemplo, Lviv, Transcarpatia, que seguramente van a terminar siendo una especie de semillero de las llamadas fuerzas de paz. Es decir, de alguna forma podría la ONU meterse aquí con alguna especie de zona controlada por la ONU o por la OTAN, si es que aún le quedan ganas de seguir metiéndose en este conflicto. Pero pues si una parte se la quedan las fuerzas de paz de la ONU y la otra parte se la queda Rusia, o bien no las fuerzas de paz, pero sí la OTAN, en cualquier escenario, amigos, pues estamos hablando de que a Ucrania se la van a partir en pedazos y la van a desmembrar y al final es la gran perdedora de un conflicto en donde la Ucrania que hoy conocemos en un mapa ya no va a ser la misma nunca. Después de esta nueva repartición, vamos a conocer a un país muy diferente y lo que quede de Ucrania pues se queda endeudado y sin mucho valor en activos, no solamente de sus recursos naturales.
Amigos, ¿cuál mal están las cosas? Que vean cómo está el enojo hacia todo el sistema médico de los Estados Unidos, que hoy los estadounidenses están volcando a apoyar a un asesino. Miles de personas en estos momentos están celebrando en Estados Unidos la muerte de Brian Thompson. Y detrás de este asesinato, amigos, se esconde mucho más de lo que nos quieren decir. Hay una sucia historia aquí. El director ejecutivo de un verdadero monopolio que están ustedes viendo precisamente ahí en pantalla, que se llama United Healthcare, pues están celebrando los estadounidenses que alguien lo asesinó. En redes sociales ustedes pueden ver esto, en las calles de Nueva York, por ejemplo, incluso en los debates políticos, su asesinato se está interpretando ya como un acto de justicia, imagínense, como un acto de venganza. Es una reacción, amigos, que podría parecer insólita, es más, casi incomprensible, pero esto oculta mucho más, tanto el asesinato como el móvil, como la razón por la que los estadounidenses están hoy festejando esto, amigos, es un verdadero shock. Nos habla de un sistema sanitario que está totalmente roto y que ha llevado a muchísimas personas en Estados Unidos a pensar que la muerte de esta persona es un castigo simbólico contra toda una industria de la que Thompson precisamente era su mayor representante. Y ¿saben qué? Esto también nos muestra a una sociedad que está harta de su propio sistema y que está así de una guerra civil. Miren, para los que no tienen el contexto de lo que estamos hablando, déjenme presentarles la nota que nos han preparado nuestros amigos de AFP y después de esto vamos a ver qué se esconde detrás de esta historia y detrás de este asesinato. La policía de Nueva York arrestó al sospechoso de haber matado a tiros al máximo ejecutivo de una empresa de seguros médicos. Las autoridades indicaron el martes que el hombre fue hallado con un manifiesto escrito a mano que exponía quejas contra la industria de la salud. Luigi Mangione, de 26 años, fue acusado de asesinar la semana pasada en las calles de Manhattan a Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, un crimen que desencadenó su búsqueda a lo largo de Estados Unidos. El lunes fue capturado tras ser identificado por un cliente de un restaurante McDonald's en Altoona, Pensilvania. El jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York dijo que en el manifiesto el detenido denunciaba que el sistema de salud estadounidense es uno de los más caros del mundo y, sin embargo, el país tiene una esperanza de vida menor a la de otras naciones desarrolladas. La policía aún no confirmó informes de prensa que indicaban que las palabras demorar y denegar, lenguaje que suelen utilizar las compañías de seguro para rechazar reclamos, estaban escritas en casquillos de bala encontrados en la escena del crimen. Según el New York Times, que cita a amigos de Mangione, el sospechoso vivía con un grave dolor de espalda y el año pasado se sometió a una cirugía por esa afección. El hombre tendrá que comparecer ante un tribunal el 23 de diciembre, acusado bajo sospecha de un cargo de asesinato, 2 cargos de posesión ilegal de un arma en segundo grado y otros delitos. Hay muchas cosas que se esconden detrás de esto. Miren, un magnate como este y el asesino sabía en qué hotel se hospedaba, no tenía seguridad y además, después de asesinarlo, redacta a mano una carta sobre los motivos de su aparente confesión. Suena extraño, pero más extraño que estos, amigos, también está el efecto que hoy se están viendo precisamente en la sociedad estadounidense. Miren, carteles que estaban poniendo que decían "se busca" y tenían la cara de Thompson, del asesinado. Esos carteles los pusieron en Manhattan el mismo día en que lo mataron. Y ahí los acusaban de negar vidas en nombre de las ganancias. Eso es lo que decían los carteles que estaban colocados en Estados Unidos. Las redes estaban totalmente inundadas de este tipo de mensajes que calificaban la muerte de este personaje como el karma haciendo su trabajo. Y yo creo que lo más alarmante, amigos, es que toda esta narrativa no viene solo de un caso aislado, viene de muchos estadounidenses, viene de pacientes frustrados, viene de familias estadounidenses que están sufriendo el peso de un sistema de salud sumamente caro en los Estados Unidos, inaccesible para la gran mayoría de los estadounidenses. Y este nivel de odio, amigos, esta intensidad que lleva a los estadounidenses a alegrarse de la muerte de un CEO como estos, de una de las aseguradoras más grandes del mundo, pues no surge de la nada. Pero ¿cómo llegamos
a este punto en el que el país, que supuestamente es el más rico del mundo, tiene uno de los peores sistemas de salud en el planeta? ¿Cómo es posible que un país que patrocina tantas guerras no pueda ofrecerle una aspirina a sus propios ciudadanos? ¿Qué tan mal deben de estar las cosas, amigos, para que un asesinato como este pues provoque alegría en lugar de indignación y condena entre los estadounidenses? Porque, amigos, lo normal sería pues que todo el mundo lamentara una tragedia así. Incluso ya me imagino esas clásicas escenas hollywoodenses que nos venden en propagandas en otras partes del mundo de los ciudadanos con sus velitas prendidas en las noches y la fotografía. Pero no, aquí en lugar de esto estamos viendo estos carteles que dicen esto es lo que pasa cuando lucras con la salud de los estadounidenses. Y esa pregunta, amigos, no es ya si esta reacción que estamos viendo aquí en los Estados Unidos es correcta o no. Yo creo que la verdadera pregunta es ¿por qué tienen tanta rabia acumulada que hace que alguien sea visto como un villano antes que como una víctima? Y sobre todo, ¿cuán cerca están los Estados Unidos de una guerra civil cuando este tipo de indicadores nos muestran que es una sociedad que está harta precisamente de muchos de sus sistemas de salud, de educación y probablemente de gobierno, Entonces, claro, este caso ya está desatando por el momento pues una polémica muy fuerte que pues todo el mundo está volteando a ver a qué se debe esta indignación. Es un asesinato que parece de cierta manera pues un acto de desesperación frente a un sistema que está oprimiendo a millones de estadounidenses. Y también estamos viendo pues cómo por el otro lado llega este joven, este muchacho supuestamente perturbado, aunque a mí me parece que podría ser un chivo expiatorio, que finalmente termina asesinando a un magnate de la industria como Thompson. Y mientras muchos estadounidenses hoy lo están alabando porque dicen que esto es un acto de justicia, cuando en realidad pues es un crimen, pues muchos lo están viendo como una señal de que realmente, amigos, estamos perdiendo nuestra humanidad y un grito desesperado de cuán mal están las cosas en estos momentos en los Estados Unidos en cuanto hablamos del sistema de salud. Miren, un contexto muy rápido para entender por qué el caos, por qué la indignación antes de ver lo que se está ocultando detrás de este asesinato, porque Thompson era precisamente el director ejecutivo de una de las empresas más importantes del mundo. Hablamos de United Healthcare, que es una de las aseguranzas pues, más grandes que tienen los Estados Unidos. Y si conocemos tantito de cómo funciona el sistema de salud en los Estados Unidos, porque a lo mejor esto es muy difícil de comprender, por ejemplo, aquí en Canadá, donde el sistema de salud es gratis. Fíjense, hace cosa de 6 años, casi 7, en un holiday, en un día que no se trabajaba, estábamos en casa. Yo recuerdo que estábamos viendo una película en familia, me paro al baño y cuando voy al baño, descalzo, me pego con la esquina de la pared en el dedo chiquito del pie y me lo fracturo. Totalmente estaba mi dedo. Déjenme les muestro aquí si me regresan a cámara. Estaba mi dedo chiquito totalmente roto. Entonces, bueno, pues fui al sistema de salud público canadiense. Todos los hospitales que hay en Canadá son gratis. No hay uno solo que te cueste en mayoría hospitales de atención, pues de primera atención, de urgencias, incluso las especialidades, todo tipo. Entonces yo llegué, me atendí, no pagué nada. En los Estados Unidos hubiera yo salido ahí empeñando el carro y probablemente hasta la casa. Nada más por eso. Entonces, todas estas empresas tienen muchísimo poder, amigos, sobre todo en los hospitales, sobre todo en este sistema. Lo que hacen es que controlan quién recibe la atención médica, qué es lo que cubren, cuánto cuesta, y en teoría se quedan con tu casa, con tu carro, con tu vida, a cambio de que te atiendan y te salven del problema médico que llevas. Y pues eso en la práctica muchas veces también funciona como un filtro para evitar pagar tratamientos costosos. De hecho, pues en un estudio reciente se había demostrado que el 45% de los asegurados en Estados Unidos habían sido negados precisamente por cosas que sí estaban cubiertas en sus pólizas. Un poco, no sé si ustedes se acuerdan de esa película de Los Increíbles, en donde la función precisamente del héroe de
de la película es que trabajaba en una agencia de seguros y su función era negarle a todos la atención médica, la cobertura médica que habían contratado, aun cuando tenían derecho a ella. Y el villano precisamente al final se enfrenta, el héroe se enfrenta al villano que es su jefe antes del villano principal. Bueno, ese es un reflejo de cómo son las cosas en los Estados Unidos, fíjense. Y aquí viene yo creo que el dato que más les duele, que es que a menos de la mitad precisamente de las personas que hicieron sus claims, sus reclamos en este último estudio, solamente a la mitad le devolvieron su dinero. A la otra no, aun cuando tenían derecho. Entonces, claro, muchos dicen que son unos ladrones. Y no es como que la gente en Estados Unidos pues tenga muchas opciones. Entonces, si no tienen un seguro médico, se endeudan hasta el cuello o se quedan literalmente sin tratamiento o van a parar a la calle como indigentes. O incluso se vuelven adictos a los opioides. Entonces imagínense el estrés que eso genera en los Estados Unidos. No estamos hablando, amigos, de un lujo. Estamos hablando de la salud. Estamos hablando de vida o de muerte. Y en contraparte, los estadounidenses ven a un gobierno que paga la muerte de extranjeros, llámese en Ucrania o en Medio Oriente, en lugar de pagar por la vida y la salud de sus propios ciudadanos. Y lo que vemos aquí ya con el caso de Luigi Mangione, que muchos pues hoy se están cuestionando si es un héroe o si es un villano, este presunto asesino, pues fue arrestado precisamente afuera de un McDonald's en Pensilvania, y por si lo arrestaban ya traía una cartita donde decía sí, yo fui y las razones, echa mano. Imagínense, suena bastante extraño, la verdad. Desde ahí las cosas se ponen todavía más difíciles de creer. ¿Por qué alguien que acaba de cometer un crimen así va a un McDonald's y lleva en la bolsa una carta en donde se echa la culpa de todo? Pero lo que realmente ha encendido ya el debate, amigos, es el perfil de este muchacho que están ahí viendo. Porque ahora están diciendo que tanto la izquierda como la derecha en los Estados Unidos están echando la culpa y están tratando de adjudicarse, culpar al otro lado de esta actitud. Por ejemplo, en Estados Unidos la derecha dice que Mangione es un producto de la izquierda, que es un ejemplo del odio anticapitalista, ¿no? Y que cada vez está proliferando en los Estados Unidos un sentimiento comunista. Según ellos dicen que los progresistas están sembrando este odio. Y la izquierda estadounidense pues está diciendo que es otro loco radicalizado por las ideas de la derecha. Estos discursos de odio, amigos, que les dicen red pill, que tantos están mencionando ya en los círculos estadounidenses, y pues vemos cómo la verdad en casi todo pues está ya aquí metido. En redes sociales, por ejemplo, o si ustedes buscan Mangione, hay una mezcla muy rara, porque por un lado estaban retuiteando figuras de derecha como Elon Musk, como Peter Thiel, como Tucker Carlson, con sus típicas críticas al woke mind virus, y también haciendo estas referencias, ¿no?, a la caída del Imperio Romano y que así comenzó todo. Pero también metían muchas publicaciones que parecían pues ser más bien críticas al capitalismo y al sistema actual. Entonces era como una especie de cóctel de ideas que no encaja en un solo lado de izquierda o derecha. Lo que sí parece muy claro, amigos, es que Mangione no estaba bien. Hay reportes de que sufrió una lesión, como vieron en el clip de nuestros amigos de AFP, que lo dejó psicológicamente inestable. Y aquí es donde todo se mezcla. Frustración personal, problemas de salud, un sistema que no ayuda, pero también quién le dio el arma, quién le dijo dónde se iba a hospedar, en qué hotel. El mero dueño de uno de los de la principal aseguradora de todos los Estados Unidos y tal vez del mundo, ¿cómo supo su itinerario? ¿Que estaba solo? ¿A qué hora salía? ¿Por qué calle? Amigos, algo no encaja en esta historia. Y esto pues es otro síntoma también de que aquí hay algo más grande encubierto, definitivamente más de lo que nos dicen. Y volviendo al verdadero villano de esta historia, amigos, el sistema de salud. Ese es el verdadero villano, porque más allá del crimen que Mangione hizo y que pagará por él, porque ya tiene una audiencia, pues este caso de alguna forma también nos obliga a mirar un problema que afecta a millones de estadounidenses. En los Estados Unidos, el sistema de salud está roto y precisamente lo han diseñado para maximizar ganancias, para quitarle hasta el último centavo a los estadounidenses. Fíjense, un informe reciente del Senado de los Estados Unidos decía que las aseguradoras, precisamente como esta, como United Healthcare, están usando inteligencia artificial para incrementar la cantidad de reclamos que niegan.
Imagínense eso. O sea, ni siquiera es una persona el que revisa tu caso. Es un algoritmo de la inteligencia artificial quien decide si tu vida vale la pena o no, si te mueres o vives. Nada más entre lo que va del periodo que muestran aquí en este estudio, el 2020-2022, la tasa de denegación de muchos de estos tratamientos se disparó del 10 al 22%. Y hablamos ahí de terapias ocupacionales, fisioterapias, cuidados a largo plazo. Todo eso ahora es mucho más difícil de obtener. Y estos pues no son solo números. Detrás de eso había vidas, había familias que dependían de eso. Un niño, por ejemplo, de 3 años que no recibe el tratamiento que necesita para una condición médica grave porque la aseguradora decide que no era necesario dárselo, o una madre que ve cómo su hijo termina hospitalizado por algo que pudo haberse prevenido y que se supone que estaba pagando un seguro para eso. Una persona estadounidense que tiene que pelear durante meses para que le cubran un tratamiento que varios especialistas le dicen que tiene que tomar y no le cubren las aseguranzas, y un sistema de salud de su gobierno que no lo ayuda, mientras Biden ayuda a Ucrania con $61 mil millones. Y a estos niños y familias es como si le dieran una cachetada en la cara. Y lo peor de todo, amigos, es cómo esto se vuelve cada vez un ciclo sin fin. Las aseguradoras le echan la culpa a los hospitales en Estados Unidos porque dicen que cobran demasiado. Los hospitales culpan a las farmacéuticas porque dicen que los precios son altísimos en los medicamentos. Y a su vez las farmacéuticas dicen que son las aseguradoras las que están obligando a los pacientes a pagar de más. Y mientras todos echan la culpa entre sí, pues son los pacientes estadounidenses los que terminan con estas deudas de desesperación. Y cuando están desesperados, el que puede se va corriendo a México, del lado tijuanense, a tratarse precisamente en los hospitales de Tijuana, y entonces vemos el encarecimiento de un sistema de salud privado en la zona fronteriza. Por eso se está volviendo México un destino de turismo médico. Miren, para que se den una idea, en el 2022, una encuesta de Gallup, por ejemplo, dijo que el 38% de los estadounidenses tuvo que suspender sus tratamientos médicos porque no podían pagarlos. Eso, amigos, es un aumento de 12 puntos en comparación apenas con el año anterior. Es una verdadera crisis, y esa crisis está empeorando. Entonces, todo este contexto, amigos, claro que nos muestra por qué la gente hoy está celebrando la muerte de Brian Thompson. ¿Es ético? Por supuesto que no es ético, pero de que tienen un hartazgo en un sistema que no funciona, eso es innegable. Aunque no sea justo, aunque no sea ético, pues para muchos él representaba un sistema que les ha fallado. Es como si en su mente, pues su muerte fuera una especie de venganza, digamos, simbólica por el caso suyo, o el de su hijo, o el de su vecina, o el de su abuela. Y no ayuda mucho que digamos el día de que justo del asesinato, precisamente un periodista llamado Ken Kiplenstein publicó un gráfico en donde se mostraba que United Healthcare tenía una de las tasas más altas de denegación de reclamos en los Estados Unidos. Y a un ladito de ese gráfico había un comentario sarcástico que decía: hoy recordamos el legado del CEO de United Healthcare, Brian Thompson. Imagínense, hasta los mismos periodistas se alegraban de esto en los Estados Unidos. Y este no es solamente un problema de salud, es un problema de percepción. La gente no ve a los CEOs de estas grandes empresas como humanos, no los ve como empresas que presten un servicio a la comunidad. Los ven como ladrones, los ven como abusadores. Y al final del día, amigos, pues este caso no se trata de Mangione, no se trata de Thompson, se trata de un sistema que ha llevado a los estadounidenses a su límite. Porque cuando un sistema no funciona, pues toda esta frustración se acumula como si fuera una olla de presión, de esas de los frijoles, y esa frustración, amigos, tarde que temprano explota. Y este asesinato no debería haber ocurrido. Pero tampoco hay que ignorar el hecho, amigos, de todo el contexto que hoy hace posible estas reacciones entre los estadounidenses. ¿Qué más manera de decir que lo que Estados Unidos necesita es un cambio radical en su sistema de salud? Lo que los estadounidenses necesitan no son otros $61 mil millones para Zelensky. Es un sistema de salud que les funcione, que priorice a los estadounidenses, no a los ucranianos, no a los israelíes, no a los taiwaneses. Y amigos, aunque suene idealista, toda esta presión social, toda esta conversación pública
debería de ser el primer paso, porque nos está mostrando cómo están gobernados por un sistema que les importa un comino lo que pase con su salud. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestro streaming. Tenemos un último streaming precisamente en nuestro canal Víctor y Alba en vivo, junto con Alba, por supuesto. Es un podcast acerca del nuevo destino de Bashar al-Assad, que ¿saben a dónde lo está mandando Rusia? A Ucrania. De eso vamos a hablar. Si no se han suscrito en Víctor y Alba en vivo, los espero por allá. Pero antes de irme, muchas gracias a nuestro amigo Jorge González por su super chat. Dice, lo hicieron enojar. Cuando te enfadas, sea o qué. Sí, bueno, sí. Y el problema no es que esté enojado Mangione, es que toda la sociedad estadounidense está enojada. Los esperamos, amigos, en Víctor y Alba.